Resumen de la obra de Ghost Pirates, William Mope Hodgson. La historia comienza con un manuscrito escrito por Jessop, un marinero que sirve a bordo del barco mercante Mort Cestus. Desde las primeras líneas, el narrador deja claro que los acontecimientos que va a relatar son extraordinarios y difíciles de creer. Su intención no es impresionar a nadie con historias fantásticas, sino dejar constancia de una serie de hechos aterradores que presenció durante una travesía por el Océano Atlántico. El Mort Cestus es un viejo velero de gran tamaño que navega transportando carga a través de rutas marítimas muy transitadas. Aunque el barco parece sólido, muchos marineros sienten cierta incomodidad al trabajar en él. Existe una atmósfera extraña que nadie puede explicar con facilidad. Los hombres realizan sus tareas diarias como siempre, ocupándose de las velas, los aparejos y la vigilancia, aunque una sensación de inquietud parece extenderse silenciosamente entre la tripulación. Jessop es un hombre práctico y experimentado. Ha pasado muchos años en el mar y no se considera supersticioso. Precisamente por ello, los sucesos que empiezan a desarrollarse le resultan tan perturbadores. Poco a poco comienza a notar comportamientos extraños en algunos de sus compañeros. Uno de ellos es Williams, un marinero respetado por todos. Williams parece especialmente preocupado por algo que no consigue describir claramente. En varias ocasiones conversa con Jessop y le confiesa que siente que hay una presencia desconocida cerca del barco. No habla de simples fantasmas ni de leyendas marineras. Su temor parece provenir de observaciones concretas realizadas durante las guardias nocturnas. Jessop escucha sus preocupaciones con cierta reserva. Aunque aprecia a Williams, considera que el cansancio y la monotonía del viaje podrían estar afectando su imaginación. El mar suele jugar malas pasadas a los hombres que pasan semanas observando el horizonte vacío. A medida que transcurren los días, Williams se muestra cada vez más nervioso. Afirma haber visto formas extrañas moviéndose cerca del casco durante la noche. Describe sombras indefinidas que parecen surgir desde el océano y deslizarse silenciosamente alrededor del barco. Cada vez que intenta observarlas con atención, desaparecen antes de que pueda identificarlas. Otros miembros de la tripulación comienzan también a comentar incidentes peculiares. Algunos aseguran haber escuchado ruidos donde no debería haber nadie. Otros sienten que alguien los observa mientras trabajan en cubierta. Ninguno posee pruebas concretas, aunque el ambiente general empieza a volverse tenso. El capitán mantiene la disciplina habitual y no presta atención a rumores. Para él, las historias de apariciones son simples distracciones que pueden afectar el rendimiento de los hombres. El barco continúa su curso normal a través del océano. Una noche, Williams comparte con Jessop una experiencia particularmente inquietante. Mientras cumplía una guardia, observó algo parecido a una figura humana aferrada a los aparejos exteriores. Aquella forma parecía moverse con lentitud, como si intentara acercarse al barco desde algún lugar imposible. Williams está convencido de que no se trataba de un hombre vivo. Jessop intenta ofrecer explicaciones racionales. Tal vez fuera una ilusión creada por la oscuridad, las olas o las sombras proyectadas por las velas. Williams escucha sus argumentos, aunque permanece firme en sus convicciones. Lo que más impresiona a Jessop no es la historia en sí, sino el estado emocional de su compañero. Williams no parece un hombre que invente relatos para llamar la atención. Está sinceramente aterrado. Durante las jornadas siguientes, el mar permanece relativamente tranquilo. El barco avanza bajo condiciones favorables, aunque la inquietud no desaparece. Por el contrario, parece crecer poco a poco. Algunos marineros evitan quedarse solos durante la noche. Otros procuran terminar rápidamente sus tareas cuando cae la oscuridad. Jessop empieza a observar con más atención cuanto ocurre a su alrededor. Aunque todavía conserva una actitud escéptica, no puede ignorar que algo extraño parece afectar a toda la tripulación. Hay momentos en los que incluso él siente una vaga sensación de amenaza,
como si una presencia invisible acompañara constantemente al Morcestus. La tensión alcanza un nuevo nivel cuando Williams asegura haber visto nuevamente aquellas formas misteriosas. Esta vez está convencido de que son varias. Según su relato, las figuras emergen desde el océano y se desplazan cerca del barco con una finalidad desconocida. Las palabras de Williams dejan una profunda impresión en Jessop. Aunque todavía no ha visto nada con sus propios ojos, comienza a preguntarse si detrás de aquellas historias podría esconderse una realidad aterradora. El viejo barco continúa navegando hacia adelante, ajeno en apariencia al peligro que parece acechar desde las profundidades del mar. Ninguno de los hombres imagina todavía la magnitud del horror que pronto se abatirá sobre ellos. Tras las inquietantes conversaciones con Williams, la vida a bordo del Morcestus continúa aparentemente con normalidad. El barco sigue avanzando por el Atlántico impulsado por vientos favorables, y la rutina marinera ocupa gran parte del tiempo de la tripulación. Aún así, bajo esa apariencia de orden comienza a crecer una sensación de amenaza que cada día resulta más difícil ignorar. Jessop observa con atención a sus compañeros. Ya no considera tan fácilmente que los relatos de Williams sean simples imaginaciones. Aunque todavía no ha presenciado nada extraordinario, la conducta de varios marineros revela un temor genuino. Algunos hombres miran con frecuencia hacia las aguas que rodean el barco. Otros interrumpen sus tareas para inspeccionar los aparejos o los rincones oscuros de la cubierta. Williams sigue siendo quien más preocupado se muestra. Cada noche parece regresar de su guardia con una nueva historia. Habla de movimientos extraños junto al casco, de sonidos que no tienen una explicación evidente y de sombras que aparecen donde no debería haber nada. Una de aquellas noches ocurre algo que marca un punto de inflexión. Mientras varios hombres trabajan cerca de la cubierta superior, uno de ellos afirma haber visto una figura moviéndose entre las jarcias. El comentario provoca risas nerviosas al principio. Los marineros están acostumbrados a exagerar historias durante las largas travesías. No obstante, cuando otros aseguran haber percibido algo parecido, el ambiente cambia de inmediato. Jessop participa en la búsqueda. Los hombres examinan cuidadosamente cada rincón visible del barco. Revisan los aparejos, las escaleras y las plataformas elevadas. No encuentran a nadie. La ausencia de pruebas debería haber tranquilizado a todos. En lugar de eso, aumenta la inquietud. Los relatos comienzan a multiplicarse. Algunos marineros aseguran haber visto manos aferrándose fugazmente a las bordas exteriores. Otros creen distinguir rostros que desaparecen en el mismo instante en que intentan enfocarlos. Ninguna observación dura más que unos pocos segundos. Williams sostiene una teoría que resulta especialmente perturbadora. Según él, aquellas apariciones no son fantasmas en el sentido tradicional. Cree que se trata de entidades procedentes de alguna región desconocida del océano. Algo parece acompañar al Morcestus desde hace días, observándolo pacientemente mientras espera el momento adecuado para actuar. Jessop escucha aquellas ideas con creciente preocupación. La convicción de Williams es tan intensa que resulta difícil atribuirla únicamente al miedo. Poco después ocurre otro incidente. Durante una guardia nocturna, un marinero informa haber sentido que alguien intentaba sujetarlo desde el exterior del barco. Al girarse rápidamente no encuentra a nadie. La experiencia lo deja profundamente alterado. Sus compañeros perciben el terror en su rostro. La noticia se extiende por toda la embarcación. El capitán continúa mostrándose firme. Considera que los hombres están permitiendo que la superstición afecte su juicio. Ordena mantener la disciplina y continuar trabajando normalmente. Desde su punto de vista, cualquier otra actitud podría provocar el caos. Aunque sus órdenes son obedecidas, el temor sigue creciendo. Con el paso de los días, varios marineros comienzan a evitar ciertas zonas del barco durante la noche. Las guardias se vuelven especialmente desagradables.
Muchos hombres experimentan la sensación de estar siendo observados desde la oscuridad. Jessop empieza a notar algo que le resulta difícil explicar. En determinados momentos cree percibir movimientos en los límites de su visión. Cuando vuelve la cabeza, no encuentra nada. Al principio atribuye estas impresiones al cansancio. Luego empieza a preguntarse si está experimentando lo mismo que Williams. La tensión aumenta todavía más cuando desaparece equipo de trabajo. Algunas herramientas son encontradas posteriormente en lugares donde nadie recuerda haberlas dejado. El hecho podría parecer insignificante, aunque para una tripulación ya nerviosa adquiere un significado inquietante. Williams interpreta aquellos sucesos como señales de una presencia cada vez más activa. Una noche, mientras conversa con Jessop, confiesa que teme que las entidades estén intentando abordar el barco. No sabe cuál es su propósito ni de dónde proceden exactamente. Lo único que sabe es que cada vez parecen acercarse más. Las palabras de Williams dejan una profunda impresión en el narrador. Por primera vez, Jessop siente una auténtica duda respecto a sus explicaciones racionales. Aquella misma noche ocurre algo que transforma definitivamente la situación. Mientras varios hombres permanecen en cubierta, una figura oscura parece materializarse brevemente junto a los aparejos exteriores. La visión es fugaz, aunque suficiente para que más de una persona la observe. Los marineros quedan paralizados. La forma desaparece casi de inmediato. Nadie puede describirla con precisión. Algunos hablan de una silueta humana. Otros afirman que parecía incompleta, como si estuviera formada por sombras y niebla. Lo importante es que ya no se trata del testimonio aislado de Williams. Varios hombres han visto algo. El miedo se propaga rápidamente por todo el Mort Cestus. Las conversaciones giran constantemente alrededor de las misteriosas apariciones. Cada sonido inesperado provoca sobresaltos. Cada sombra parece ocultar una amenaza. Jessop comprende que la tripulación está entrando en una situación peligrosa. Incluso si las apariciones tuvieran una explicación natural, el temor colectivo podría resultar tan destructivo como cualquier enemigo real. Mientras el viejo velero continúa avanzando sobre las aguas del Atlántico, los días posteriores a las primeras manifestaciones visibles se convierten en una auténtica prueba para la tripulación del Mort Cestus. El miedo ya no es una simple sospecha compartida entre algunos marineros. Ahora existe la certeza de que algo extraño ronda el barco. Aunque nadie puede explicar la naturaleza exacta de aquella amenaza, los acontecimientos se vuelven cada vez más inquietantes. Jessop continúa registrando cuidadosamente cuanto observa. Su intención es comprender lo que ocurre, aunque cada nueva experiencia parece alejarlo más de cualquier explicación racional. El océano permanece tan vasto y silencioso como siempre, aunque la sensación de peligro se vuelve constante. Williams, quien había sido el primero en advertir la presencia de las misteriosas entidades, se encuentra cada vez más perturbado. Su rostro refleja agotamiento. Duerme poco y permanece en estado de alerta casi permanente. Aún así, conserva suficiente lucidez para describir con detalle aquello que cree haber descubierto. Durante varias conversaciones con Jessop, Williams insiste en que las apariciones están aumentando en número. Según sus observaciones, las figuras ya no permanecen únicamente alrededor del barco. En ocasiones parecen acercarse a las jarcias y a los aparejos exteriores, como si intentaran encontrar una forma de subir a bordo. Aquella posibilidad resulta aterradora. Los marineros empiezan a vigilar cuidadosamente las zonas más alejadas de la cubierta. Las tareas rutinarias continúan realizándose, aunque todos parecen actuar con una tensión evidente. Incluso los hombres más escépticos comienzan a admitir que algo anormal está ocurriendo. Una noche particularmente oscura, Williams y Jessop comparten guardia. El mar se encuentra relativamente tranquilo. Las velas crujen suavemente impulsadas por el viento.
Durante varios minutos no ocurre nada fuera de lo común. Entonces William señala hacia el costado del barco. Jessop dirige la mirada en la dirección indicada. Al principio no distingue nada. Después percibe un movimiento fugaz cerca de los aparejos exteriores. La visión es tan breve que resulta difícil describirla. Parece una figura humana aferrada a una de las estructuras del barco. La aparición desaparece casi de inmediato. Por primera vez, Jessop contempla algo que no puede atribuir fácilmente a una ilusión. El descubrimiento lo deja profundamente inquieto. A partir de aquel momento, ambos hombres permanecen atentos a cualquier señal. En varias ocasiones creen percibir movimientos cerca de las bordas. Aunque las figuras nunca permanecen visibles durante mucho tiempo, su presencia parece indiscutible. William se convence de que las entidades están preparando algo. Habla de ellas como si fueran seres inteligentes que actúan siguiendo un propósito determinado. No sabe cuál es ese propósito. Lo único evidente es que su interés por el Morcestus aumenta día tras día. La tensión alcanza un nuevo nivel cuando comienzan a producirse incidentes físicos. Durante una maniobra nocturna, algunos marineros sienten extraños tirones en las cuerdas. Al principio creen que se trata de movimientos provocados por el viento. Después descubren que las fuerzas ejercidas sobre los aparejos parecen provenir de direcciones imposibles. El temor se apodera de todos. Los hombres trabajan cada vez más nerviosos. Muchos prefieren permanecer agrupados siempre que pueden. Las conversaciones sobre las apariciones dominan la vida a bordo. Williams continúa siendo el más obsesionado con el fenómeno. Sus observaciones se vuelven constantes. Examina el mar, los aparejos y las sombras con atención casi enfermiza. Una noche, poco antes de medianoche, ocurre la tragedia. Williams se encuentra realizando tareas relacionadas con los aparejos exteriores. Algunos compañeros lo ven trabajando con normalidad. Nada parece indicar que vaya a suceder algo extraordinario. De pronto se escuchan gritos. Los hombres corren hacia el lugar. Jessop llega entre los primeros. Lo que encuentra resulta aterrador. Williams ha desaparecido. Durante unos instantes reina la confusión. Los marineros examinan la cubierta y buscan señales de accidente. La posibilidad más lógica es que haya caído al mar. Se organizan inmediatamente esfuerzos para localizarlo. Se observan las aguas circundantes con atención. Los hombres llaman su nombre repetidamente. No reciben respuesta. Mientras continúa la búsqueda, varios marineros afirman haber visto algo extraordinario justo antes de la desaparición. Hablan de figuras oscuras agrupadas cerca de los aparejos. Algunos creen haber distinguido manos espectrales aferrándose a las cuerdas. Las versiones son confusas, aunque coinciden en un aspecto fundamental. Williams no cayó simplemente al océano. Algo pareció llevárselo. La noticia provoca una conmoción profunda. Para la mayoría de los hombres, la desaparición confirma sus peores temores. Las entidades que rodean el barco ya no son observadores silenciosos. Ahora parecen capaces de interactuar físicamente con el mundo material. Jessop queda profundamente afectado. Williams no era solamente un compañero de trabajo. Había sido la primera persona en advertir el peligro. Muchas de las cosas que dijo comienzan a parecer proféticas. Las horas posteriores transcurren en un ambiente sombrío. Aunque la búsqueda continúa durante algún tiempo, ninguna señal del marinero es encontrada. El océano permanece indiferente. El Morcestus sigue avanzando sobre las aguas oscuras mientras la tripulación intenta asimilar la pérdida. Jessop comprende que la situación ha cambiado para siempre. Lo que antes podía interpretarse como una serie de apariciones misteriosas ahora se ha convertido en una amenaza mortal. La desaparición de Williams marca el comienzo de una etapa aún más aterradora.
Las fuerzas invisibles que rodean al barco. La desaparición de Williams deja una herida profunda en la tripulación del Morcestus. Ninguno de los hombres logra olvidar la forma repentina en que su compañero se esfumó. Durante los días siguientes, el barco continúa navegando a través del Atlántico, aunque ya no existe sensación alguna de normalidad. El miedo se ha convertido en un pasajero permanente. Jessop observa cómo el ánimo de los marineros se deteriora progresivamente. Los hombres hablan en voz baja. Muchos evitan quedarse solos incluso durante las tareas más sencillas. Las noches se vuelven especialmente difíciles. Cada guardia parece una condena. Cada sombra despierta sospechas. Lo más inquietante es que las manifestaciones continúan. Tras la desaparición de Williams, las figuras misteriosas parecen mostrarse con mayor frecuencia. Ya no se trata de apariciones aisladas observadas por una sola persona. En numerosas ocasiones varios hombres distinguen simultáneamente movimientos extraños en los aparejos, cerca de las bordas o sobre las estructuras exteriores del barco. Jessop comienza a convencerse de que las entidades poseen una existencia real. Aunque le cuesta aceptar semejante conclusión, los hechos acumulados resultan demasiado numerosos para ignorarlos. Las figuras parecen moverse con inteligencia. Escogen cuidadosamente los momentos en que aparecen y desaparecen. Su conducta transmite la impresión de que están estudiando a los marineros. Una noche, mientras realiza una guardia, Jessop logra observar una de aquellas formas con mayor claridad que nunca. La figura parece vagamente humana. No posee contornos definidos. Algunas partes parecen visibles mientras otras permanecen casi transparentes. La impresión general es la de un ser incompleto, como si perteneciera parcialmente a otro mundo. La aparición permanece unos instantes aferrada a una sección de los aparejos. Después desaparece. El encuentro deja a Jessop profundamente perturbado. Con el paso de los días, otros marineros informan experiencias similares. Algunos aseguran haber visto grupos enteros de figuras moviéndose alrededor del barco. Las entidades parecen utilizar los aparejos exteriores como puntos de apoyo mientras permanecen cerca del Morcestus. Poco a poco surge una idea aterradora. Aquellos seres recuerdan a marineros. No se parecen a espectros tradicionales ni a monstruos marinos. Más bien evocan hombres que alguna vez navegaron por los océanos. Hombres muertos hace mucho tiempo. La tripulación empieza a referirse a ellos como piratas fantasma. El nombre se extiende rápidamente entre los hombres. Aunque nadie conoce su origen, la expresión parece adecuada para describir a aquellas presencias silenciosas que rodean constantemente la embarcación. El ambiente se vuelve cada vez más opresivo. Las noches parecen prolongarse indefinidamente. Los sonidos habituales del barco adquieren nuevos significados. El crujido de una cuerda o el golpe de una ola contra el casco bastan para provocar sobresaltos. Jessop continúa observando. En varias ocasiones tiene la sensación de que las entidades intentan acercarse más que antes. Algunas aparecen casi sobre la cubierta. Otras parecen examinar las entradas a las distintas áreas del barco. La impresión general es la de un asedio. Como un ejército invisible que rodea una fortaleza esperando el momento adecuado para atacar. Una noche particularmente inquietante, varios marineros presencian un fenómeno extraordinario. Mientras observan los aparejos superiores, distinguen numerosas figuras desplazándose entre las cuerdas. Algunas parecen trepar lentamente. Otras permanecen inmóviles, contemplando el barco. Durante unos instantes la visión resulta tan clara que nadie puede atribuirla a una ilusión. Los hombres quedan paralizados por el terror. Las apariciones desaparecen gradualmente, mezclándose con la oscuridad. Después del incidente, el miedo alcanza niveles extremos. Algunos marineros apenas pueden cumplir sus obligaciones. Otros hablan abiertamente de abandonar el barco en cuanto lleguen a puerto.
Incluso los oficiales muestran señales evidentes de tensión. El capitán sigue esforzándose por mantener la disciplina. Aún así, resulta evidente que él también percibe la gravedad de la situación. Mientras tanto, Jessop empieza a notar otro aspecto inquietante. Las entidades parecen especialmente activas durante determinadas condiciones atmosféricas. En ciertos momentos la atmósfera alrededor del barco adquiere una cualidad extraña, difícil de describir. Es entonces cuando las apariciones se vuelven más numerosas. La sensación de que existe una conexión entre el océano, la niebla y los misteriosos visitantes se vuelve cada vez más fuerte. Pese al temor generalizado, el Morcestus continúa avanzando. El barco parece atrapado en una lucha silenciosa contra fuerzas que desafían toda explicación racional. Cada jornada transcurrida sin nuevas víctimas constituye una pequeña victoria. Aunque nadie se siente verdaderamente seguro. Jessop comprende que las entidades están acercándose a un objetivo. Hay una intención detrás de sus movimientos. No son simples apariciones errantes. Están esperando. Observan. Y preparan algo cuya naturaleza sigue siendo desconocida. Mientras el viejo velero prosigue su travesía, la tensión alcanza niveles insoportables. Los hombres saben que la desaparición de Williams no fue el final de la pesadilla. Más bien fue el comienzo. Las sombras continúan reuniéndose alrededor del Morcestus. Y el momento decisivo parece acercarse con rapidez. El Morcestus avanza como un barco condenado a través del Atlántico, envuelto en una tensión que ya ha dejado de ser psicológica para convertirse en una presencia constante, casi física. La tripulación, reducida en espíritu aunque no en número, vive en un estado de vigilancia perpetua. Nadie duerme con tranquilidad. Nadie trabaja sin mirar de reojo hacia el mar. Jessop comprende que el barco ya no es simplemente una embarcación en ruta comercial. Se ha convertido en el centro de un fenómeno inexplicable que parece intensificarse a medida que se acerca a una zona del océano donde el aire adquiere una cualidad extraña, más densa, como si el propio entorno resistiera el paso del navío. Las apariciones de los llamados piratas fantasma se vuelven cada vez más audaces. Ya no se limitan a observar o a aparecer brevemente entre los aparejos. Ahora se muestran en grupos más numerosos, desplazándose con una coordinación inquietante alrededor del casco. En ocasiones parecen imitar maniobras humanas, como si replicaran antiguos hábitos marineros. El capitán, aunque firme en su autoridad, ya no puede ocultar su inquietud. Ordena mantener el rumbo y evitar cualquier maniobra innecesaria. Su intención es atravesar la zona lo más rápido posible. Sin embargo, el barco parece avanzar dentro de una región donde las condiciones del mar cambian de forma sutil pero constante. El agua adquiere tonalidades más oscuras. La luz del día parece menos intensa. Las sombras duran más tiempo sobre las superficies del barco. Una noche, la situación alcanza su punto crítico. El viento cae de forma repentina, dejando al Morcestus casi inmóvil. El silencio sobre el océano resulta absoluto, interrumpido únicamente por el leve crujido del casco. Los marineros, tensos, ocupan sus posiciones sin necesidad de órdenes. Todos sienten que algo se aproxima. Jessop se encuentra encubierta cuando percibe el cambio. No es un sonido concreto, sino una alteración del ambiente. Como si el espacio alrededor del barco se hubiera comprimido ligeramente. Entonces aparecen. Primero son sombras en la distancia. Después, formas más definidas. Decenas de figuras emergen desde la superficie del mar. No suben al barco de inmediato. Lo rodean. Lo cercan lentamente, formando una especie de círculo en constante expansión. Los hombres observan paralizados. Las entidades no son completamente humanas, aunque conservan la estructura general de cuerpos y rostros. Algunos parecen vestigios de antiguos marineros. Otros están más degradados,
como si el tiempo y el océano hubieran erosionado su forma. El capitán grita órdenes que apenas se escuchan. Nadie responde. El asedio comienza. Las figuras ascienden por los costados del barco utilizando los cabos, las cadenas y las mismas estructuras del aparejo. Sus movimientos no son torpes ni caóticos. Son precisos. Coordinados. Jessop comprende que el Morcestus está siendo abordado. Los marineros intentan defender la cubierta. Algunos golpean las apariciones con herramientas improvisadas. Sin embargo, sus esfuerzos parecen inútiles. Las entidades no reaccionan como seres físicos normales. Los golpes atraviesan parcialmente sus cuerpos o los dispersan momentáneamente, solo para que vuelvan a formarse. El pánico se apodera de la tripulación. El barco se convierte en un escenario de confusión total. Las figuras avanzan hacia el centro de la cubierta, empujando a los hombres hacia los extremos. No hay violencia directa en el sentido convencional, sino una presión constante, inevitable, como si los propios marineros fueran desplazados por una fuerza invisible. Jessop intenta mantenerse firme, observando. Comprende algo terrible. Las entidades no están atacando al azar. Están ejecutando un patrón. Buscan el control del barco. El capitán intenta mantener su posición, pero es arrastrado hacia un lado de la cubierta. Otros oficiales desaparecen entre la multitud de sombras. El equilibrio del Morcestus se rompe. El barco empieza a inclinarse ligeramente, no por el mar, sino por la distribución caótica de fuerzas en su interior. En medio del caos, Jessop ve algo que le hiela la sangre. Las figuras parecen converger hacia el punto donde Williams desapareció días antes. Como si aquel evento hubiera sido solo una apertura inicial, una brecha en la estructura del mundo. Las entidades comienzan a rodear el mástil principal. El aire se vuelve más pesado. El tiempo parece ralentizarse. Jessop siente que la realidad misma del barco está siendo invadida. En un último esfuerzo desesperado, algunos marineros intentan abandonar la cubierta, pero encuentran los costados rodeados por las apariciones. No hay escape hacia el mar. El océano ya no es una salida. Es parte del asedio. Entonces ocurre el fenómeno final. Las entidades dejan de moverse de forma individual y se unifican en un solo flujo de movimiento. Como si todas compartieran una misma voluntad. Se dirigen hacia los puntos clave del barco, mástiles, cuerdas, cubierta central. El Morcestus parece quedar suspendido entre dos realidades. Jessop, en medio de la confusión, pierde la noción del tiempo. Cuando recupera la claridad, el silencio ha regresado. El viento vuelve a soplar débilmente. El mar parece normal. Pero el barco ya no está igual. Parte de la tripulación ha desaparecido. Otras figuras yacen inconscientes o desorientadas. Las entidades no están visibles. Han cesado su ataque. El Morcestus continúa su rumbo, aunque algo esencial ha cambiado para siempre. Jessop comprende que lo ocurrido no fue una simple incursión. Fue una intervención deliberada de fuerzas que no pertenecen al mundo conocido. El mar vuelve a su aparente normalidad. Pero el testimonio queda escrito. Y el océano guarda silencio, como si nunca hubiera ocurrido nada. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.